Cada día nos enfrentamos a muchas voces. Algunas de esas voces nos dicen que Dios es lejano o que está muy distante de donde estamos ahora. Algunas voces nos desconciertan más que otras. Algunas cambian como las hojas de los árboles cambian con las estaciones. Otras voces incluso nos llevan a dudar si realmente Dios nos habla, o quizás en ese momento pienses que ya no lo puedes escuchar de manera correcta. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Este curso te guiará a distinguir la voz de Dios entre tantas voces, y así podrás disfrutar de una relación con Dios libre de interferencias, escuchando la voz de Dios. Con nosotros, Liz Porras, en la sesión 6. Presta oídos a Dios. Bienvenidos a la temporada Escuchando la voz de Dios. Y el día de hoy veremos la sesión número 6, aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Durante estas semanas hemos estado aprendiendo las diferentes maneras de cómo Dios nos habla y también de cómo Dios atrae nuestra atención. Pero ¿qué pasa si nosotros no estamos teniendo la actitud correcta para escucharlo? Winston Churchill dijo: la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Por eso quiero hablarles de un hombre que desde muy pequeño aprendió a escuchar la voz de Dios, y él es el profeta Samuel. Es uno de los hombres más poderosos que se menciona en el Antiguo Testamento. Su madre se llamaba Ana y ella era una mujer que no podía tener hijos. Y en su deseo ella le pidió a Dios que le concediese ese regalo de ser madre. Y ella, en agradecimiento, lo iba a poner a servicio del Señor, lo iba a dedicar al Señor. Y fue así que cuando Samuel fue destetado, ella le llevó al templo para el servicio de Dios. Y ahí estuvo sirviendo al lado de Elí. Y fue un día de esos que estando él con Elí, fue donde Dios le empezó a hablar. En 1 Samuel 3, del 8 al 10, dice: así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Aquí me está hablando de una actitud de sumisión cuando dice: habla, oh Señor, reconociendo quién le está hablando, pero también una actitud de humildad receptiva, de decir: tu siervo escucha. Por eso ahora quiero mencionarte algunas actitudes correctas para que tú puedas escuchar mejor la voz de Dios. Número 1, actitud de una expectativa. Si nosotros entramos a leer la palabra de Dios dudando, desconfiando de la capacidad que Dios podrá o no podrá cumplirlo, definitivamente no vamos a escuchar su voz, nos vamos a perder de esa bendición. Porque recuerden, la palabra también menciona que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas veces nuestras dudas, nuestros miedos o temores hacen que nos perdamos de escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Estamos confiando más en que sí, el coronavirus, y esto y el otro, y mi salud. Y no confiamos en que lo que Él hizo por ti hasta el día de hoy, ¿acaso no lo va a hacer mañana más tarde?
porque esta duda lo que está reflejando es una falta de fe. Mira lo que dice en Jeremías 33:3. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Cuando en la palabra dice que es viva y eficaz, ¿por qué no lo estamos confiando así? Que Él va a restaurar tu vida. A veces nos cuesta creer. Por eso la actitud con la cual nosotros debemos entrar es de expectativa, que Él lo va a hacer. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y esto también a su vez me habla de nuestra confianza en Él. Y muchas veces se nos hace difícil quizás no dudar porque no conocemos al Dios de las promesas. No tenemos una relación personal con ese Dios que menciona en la palabra, pero no has tenido una experiencia viva con Él, con nuestro Señor. Por eso es que es importante para este momento, este tema de actitud, de una expectativa, es importante tu relación con Dios, tu comunión con Dios. Así que, número 2, una actitud de quietud. Nosotros, si entramos en comunión con Dios a leer su palabra, quizás con una lista de pedidos, nos vamos a perder del consejo de Dios. Y estamos a veces como que ya, Señor, venimos en ese tiempo, ¿no?, de oración. Señor, te pido por esto, por esto, por esto, y por esto y por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Y nos fuimos. Nos perdimos de escucharle a Él, porque estamos solamente quizás enfocados, atareados en nuestras necesidades. Y nos olvidamos de que Él también está atento a lo que a ti te está pasando. Y no prestamos atención plenamente a su palabra. Quiero leerte en Salmos 46:10. Dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo. Quédense quietos. ¿Cuánto tú estás tomando el tiempo para escuchar su palabra? O estás leyendo, Mateo 1 y dice Juan 1, en el principio creó Dios y esto, amén. Ya, Señor, ya leí, ya oré, ahora me voy a dormir. ¿Estás teniendo ese tiempo de esa manera? ¿O estás tomando un tiempo de esperar? Estamos quizás más preocupados, durante el día hemos tenido muchas cosas que hacer por ahí, y luego por ahí una película o la tele, y luego hemos reducido ese tiempo de nuestra cita con Dios y hemos entrado a leer la palabra de Dios. Y estamos leyendo y de pronto en nuestra mente está, la última escena que vimos de esta película. Mira que ahora son 50,000 muertos y que ya vamos a llegar a los 60,000. ¡Wow! ¡Qué peligro! Y nos estamos distrayendo con muchas cosas que están en nuestra mente. Para tener tu comunión con Dios requiere tiempo y quietud. No solamente reducirlo a un momento de leer y orar, sino leer, meditar, orar y escuchar al Señor. Número 3, una actitud paciente y activa. Hay cosas que Dios no nos va a decir de manera instantánea, rápida, ya. Y lo hemos visto a Dios como el genio que ya lo sobamos, le pedimos nuestro deseo y ya nos cumplió. No, hay muchas cosas, mensajes especiales que Dios nos va a dar después de haber tomado tiempo leyendo, meditando la palabra de Dios. Es por eso que nosotros debemos de estar dispuestos a esperar ese tiempo, porque a veces en ese tiempo nuestra fe va a ser probada, porque a veces estamos siguiendo al Dios de las bendiciones, solamente por las bendiciones, y no por tener esa comunión. Yo creía que Dios me estaba diciendo en ese tiempo, llamándome a tiempo completo.
Y recuerdo que yo fui a hablar con pastora y decía sí, le voy a decir, y llevaba todas mis justificaciones por la cual yo creía que Dios me estaba llamando a tiempo completo en ese momento. Y recuerdo que hablé y le dije, sí, pastor, y mira esto, porque yo creo y esto y todo lo demás. Y bueno, la pastora me escuchó y me dijo, bueno, Liz, mejor que te parece si oramos, sigue haciendo lo que estás haciendo, no lo dejes y Dios hablará. Y yo dije, bueno, ok, claro que por dentro estaba, pero es que pastora no me entiende, pero es que no sabe, pero dije, bueno, voy a obedecer. Pasó casi más de un año por ahí y en el 2015, inicios del 2015, es donde Dios pone una palabra muy fuerte en mi vida y de alguna manera me quebrantó con esa palabra, y es en ese momento que yo recuerdo que volví a hablar con pastora y le dije, pastora, Dios me ha dado esta palabra, y así me quebranté y solamente tenía dos versículos en Filipenses, que Dios con eso había quebrantado y como que algo había en mí que decía, este es. Fui y le conté a la pastora de esos 2 versículos y pastora simplemente me dijo, ok, Liz, si Dios habló, Él va a respaldar. No necesité decirle justificaciones y esto, nada. ¿Por qué? Porque de alguna manera, durante ese tiempo que había pasado, Dios se encargó de prepararme, darme una motivación correcta, por la cual era de aceptar el llamado de Dios y no una motivación equivocada. Se encargó de sacar muchas cosas que todavía Dios tenía que sacar para pulir mi carácter, pulir aún mi fe, como hemos estado viendo. Entonces, en ese tiempo aún debemos de ser pacientes, porque como les mencioné, quizás, y de hecho que el 2014 yo no estaba preparada para todo lo que es el llamado a tiempo completo. Había muchas cosas que Dios necesitaba preparar, pero si yo no hubiera podido escuchar bien la voz de Dios y me hubiera dejado llevar por lo que yo pienso, y en este caso, no estaba buscando de Dios, pero lo que hice fue ir a buscar a alguien, a mi discipuladora, para poder que ella me ayudara a escuchar mejor la voz del Señor. Y eso me ayudó, como vimos en la primera semana, de que Dios nos habla también a través de personas maduras en la fe. Por eso es importante aún saber a quién vamos a pedir consejos. No busquemos a la persona que solo nos va a decir lo que queremos oír. En Colosenses 3:16 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Yo recuerdo que una vez había pasado algo en casa y yo estaba como que muy así enojada por algo con mi esposo, y dije, no, mejor me voy a ir a mi cuarto a buscar de Dios. Y recuerdo que estaba así, ¿no? Señor, mira, y esto, y queja tras queja, y dije, Señor, voy a leer tu palabra, háblame. Y yo estaba leyendo y de pronto leo, ¿no? Honren a sus autoridades y esto. Y yo diciendo, bueno, yo sí honro a mi presidente, yo sí honro a Dios, yo sí honro a mis pastores, sí los honro, Señor. Y a veces estoy bien, Señor. Y seguía leyendo y de pronto decir, Señor, no siento que me estás hablando, porque yo te estoy pidiendo que me hables sobre esta situación que me está pasando con mi esposo, Señor. Pero aquí me estás hablando de que honre autoridad y yo los honro, Señor. Y dije, bueno, voy a volver a leer. Y una tercera y una cuarta vez. Y de pronto es el que la luz salió diciendo, Dios haciéndome ver que una de mis autoridades, hablando en mi caso como casada, es mi esposo.
Y lo que Dios me estaba diciendo era, porque ahí dice, ¿no? Que los errores de ellos no los lleven a pecar, porque yo como estaba enojada, quería tomar una actitud no correcta con mi esposo. Y de pronto decir, Señor, mi autoridad es mi esposo también. Señor, yo no lo estoy honrando. Es más, estoy dejando que quizás sea lo que él haya hecho, dejando que a mí me lleve a pecar. Señor, perdóname. Y ahí, bla, 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 como 2 horas. Tomó ese tiempo, salí de mi cuarto, recuerdo, y le dije, amor, perdóname por eso, porque mira, yo estuve así enojada, y él diciéndome, sí, mami, también perdóname, y al final terminamos orando, no solamente perdonándonos, sino pidiendo perdón al Señor y orando. Así que debemos de tener una actitud activa y no decir, bueno, el Señor hablará, y ya esperamos y nos dormimos, ¿no? Creyendo que en el sueño Dios te va a hablar. Si no has leído su palabra, no te va a hablar. Actitud número 4, una actitud de confianza. Quizás como yo estaba leyendo, ¿no? Señor, mira, honra a mis autoridades, ya, Señor, ya, yo los honro. Y estaba con una actitud, pero yo lo hago eso. No, y yo estaba diciendo, Señor, yo quiero una palabra, porque lo que yo quería era una palabra que me diga, sí, pues, ¿no? Ahora tienes que esperar a que tu esposo te pida perdón porque él tiene la culpa, que reconozca sus errores, ¿no? Y estaba esperando algo como eso. Pero no, Dios sabía lo que yo necesitaba, que no era necesariamente lo que yo estaba queriendo. Porque cuando Dios nos comunica algo, es realmente para edificar, para mejorar tu vida. Por eso es que debemos de confiar en que su voluntad es perfecta. En Mateo 7:11 dice, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Recuerdo que me fui a un mercado y había una cola para entrar y para comprar la chirimoya. Y yo, Señor, por favor, no voy a hacerme toda esa cola porque mira, ya es tarde. Y pidiendo en mi corazón, recuerdo, Señor, que encuentre, por favor. Y normalmente afuera no vendían fruta, pero la cosa que, Señor, por favor. Y de pronto no sé cómo veo una persona ahí que vende platanitos y todo. Y de pronto, bueno, digo, ya me llevo esto. Y no sé cómo veo y digo, Señor, ¿también tiene chirimoya? Sí, me dice, Señor, y yo, gracias, Señor, mira lo que me ahorré de no hacer esa colaza y todo, porque aún yo sabía, o sea, en el deseo de mi hija, mi hija no me tuvo que rogar, pasar horas pidiéndome, yo sabía que a mi hija le gustaba la chirimoya. Por lo tanto, ¿no? De alguna manera hice todo lo posible para que la chirimoya llegase a la casa. Entonces, ¿cuánto más Dios, que es nuestro Padre Celestial, para poder darnos todo lo que nosotros le pidamos conforme a su palabra? Número 5, actitud de cuidado y atención. Hemos aprendido en esas primeras semanas que Dios nos habla a través de circunstancias, de algunas personas, pero principalmente de su palabra. Así como dice nuestro pastor, que cuando él nos recomienda que cuando estamos viendo prédica de Pastor X o de la iglesia tal o a un libro, debemos hacerlo como cuando uno come pescado. Cuando uno come pescado tiene la delicadeza, el cuidado de sacar las espinas porque podemos dañarnos. De igual manera, si yo solo digo amén, amén a lo que alguien me dice, oh wow, este libro, qué bueno, y no lo estamos pasando el filtro por la palabra de Dios, tengamos cuidado porque podemos llegar a un error. En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Debemos de tener cuidado y pasarlo todo por la palabra de Dios. Número 6.
una actitud receptiva. Si acudimos a Dios únicamente buscando de consuelo y de prosperidad, y estamos solamente poniendo nuestros oídos atentos a lo bueno de Dios, nos vamos a perder de lo completo que Dios quiere darnos. Y una de esas cosas es también las correcciones, que no necesariamente nos gusta oír. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Enseñarnos de sus bendiciones, pero también para corregirnos. Y es importante que nosotros debemos de estar dispuestos a tener como hemos escuchado, receptivos, de estar dispuestos a escuchar tanto lo positivo como también algunas cosas que a veces no nos van a gustar mucho. Número 7, una actitud humilde. No debemos de escuchar a Dios con un corazón sumiso, porque habrá ocasiones, familia, en donde Dios hable a nuestro corazón y quizás no nos guste. Cuando yo recuerdo que leía honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y todo te vaya bien, yo me enfocaba larga vida y todo me va a ir bien. Y me olvidé de lo primero y me iba solo a las bendiciones y no a lo principal que me estaba diciendo. Mira lo que dice en Lucas 22:42. Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Aquí estamos viendo un claro ejemplo en Jesús, mostrando su humanidad, mostrando lo que aún Él quisiera. Señor, por favor, que aún si no quisiera morir, pero al final diciendo, pero Señor, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la actitud con la que tú estás escuchando? O estás diciendo, sí, Señor, es muy dura tu palabra, Señor, es muy difícil. Y yo recuerdo que le dije a alguien, le dije, mira, que no conocía al Señor, y le dije, mira lo que dice aquí. No, mira que esto es igual que hacer esto, entonces ambos son pecado. Y ella me dijo, no, Liz, me dijo, es que hay algunas cosas que no debemos ser tan literal, o sea, hay cosas que no debemos de tomarlos como que así es, no, lo que Dios está queriendo decir es esto, ¿no? Y me dijo otras cosas que no tenían nada que ver con eso. En otras palabras, me decía, no, eso es muy literal, Liz. O sea, si nosotros tenemos una actitud humilde, debemos de aceptar, tanto cuando nos da las bendiciones, pero también aún las cosas difíciles, como por ejemplo, toma tu cruz y sígueme. El costo de ser un buen discípulo, un buen seguidor de Jesús. Cuando aún dice, perdona. Ay, Señor, pero es que es difícil. Cuando dice, obedece. Medita en la palabra de Dios de día y de noche. Debemos de tener esa actitud humilde. Número 8, una actitud de agradecimiento. ¿Agradecimiento de qué? De su amor, de su infinito amor, porque a pesar de nuestra rebeldía, Él nos sigue amando. De su perdón, porque ni tú ni yo merecíamos tener esa salvación, porque nuestras obras no estaban bien delante del Señor, pero nos perdonó. También aún por su muerte, porque Él tomó nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a nosotros, pero Él lo tomó, se llevó nuestra muerte para que hoy tú y yo tengamos una vida, y como Él dice, vida en abundancia. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entremos al Señor, acerquémonos al Señor con esa actitud de agradecimiento. No, primeramente es gracias, Señor, aún porque hoy día estoy bien. Gracias, Señor, porque estoy bien de salud.
porque tengo un plato de comida, y no te estés quejando porque los lunes comes lenteja. Dele gracias porque al menos tienes lenteja, otros no tienen nada. Una actitud de agradecimiento a Él, porque no nos estamos acercando a cualquier persona, estamos acercándonos a nuestro Padre Celestial, y sobre todo agradecimiento porque hoy tenemos, dice, ese acceso directo hacia Él. ¿Cuánto más tiene que hacer para que en nuestro corazón haya, cuando estemos leyendo su palabra, una actitud de agradecimiento? Aún por las correcciones, porque dice en su palabra que el Padre corrige al Hijo que ama. Así que si te está corrigiendo es porque te está mostrando su amor. Quiero dejarte con algunas preguntas de reflexión. ¿Tienes un tiempo en la cual estás leyendo su palabra y así escuchando la voz de Dios? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es la actitud con la que tú hasta este momento has estado escuchando su palabra? ¿Has sido receptivo? ¿Has tenido la expectativa de que Dios te va a decir, de que Dios te va a hablar? ¿Has tenido esa atención? ¿Has sido paciente? ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Cómo lo vas a aplicar en tu vida? Para que puedas escuchar ya no solo lo que hasta hoy quizás has podido escuchar y experimentar del Señor, sino hay mucho más, porque quizás hemos escuchado solamente esto, pero Dios quiere mostrarnos algo más, como hemos leído uno de los versículos, que Él nos mostrará aún los secretos que están por venir. Y esto te hablo en todas las áreas de tu vida, así que yo espero que estas actitudes que te he mencionado puedan ayudarte a que a partir del día de hoy puedas escuchar mucho mejor la voz del Señor. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la sesión 7, quietos en la presencia de Dios.